buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces paso inmediatamente a lo del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez. 205 años que lo conmemoramos en el día de ayer. Y como la referencia que voy a hacer de Francisco de Rosario Sánchez está basada, o voy a reproducir planteamientos que hace don Américo Lugo, entonces es bueno que refresquemos quién es Américo Lugo. Estamos hablando en términos orgánicos, en términos orgánicos de el padre ideológico del nacionalismo dominicano, es decir, como pensamiento, don Américo Lugo, que algunos lo definían como uno de los nacionalistas más radicales, un ostosiano de primera línea. Él fue discípulo de Hostos, interpretó a Hostos y se sugiere que le dio, digamos, una trascendencia conservadora al pensamiento de Hostos, pero es uno de los mayores discípulos de Hostos, y a partir de él otros discípulos, porque si don Américo es un discípulo de Hostos, resulta que Peñavalles es un seguidor en principio de don Américo Lugo. Desde luego también influyen otros pensadores, don Emiliano Tejera, entre otros en él. Pero estamos hablando de alguien que en el pensamiento y en su actuación fue uno de los hombres de una de las más coherentes. Solo voy a referir dos hechos relacionados con él. Dos hechos para que veamos la valentía de este hombre. Trujillo le encargó la misión de escribir la historia dominicana, de escribir un texto sobre la historia dominicana. Y el dictador se equivocó planteando que don Américo había sido contratado para escribir la historia del presente, del pasado y del presente dominicano. Y don Américo se atrevió a hacer lo que hacían pocos, a corregir a Trujillo y a aclarar con precisión: no, señor, yo no he acordado con usted historia del presente y yo no voy a escribir historia del presente, porque no habría la objetividad necesaria para hablar del presente. Es decir, y él no se iba a convertir en un alabardero, porque era lo único que podía hacer hablando de la historia del presente. Entonces lo corrigió, aclaró públicamente que su contrato no incluía historia del presente. Y Trujillo no hizo otra cosa que aceptar que don Américo tenía razón. Pero don Américo fue juzgado por un tribunal intervencionista en el 1916. Su enfrentamiento a la intervención norteamericana lo llevó a ser juzgado por un tribunal, digamos, del ejército invasor. Y lo que don Américo hizo nos habla de su coraje, de su valentía, de su coraje.
¿Usted sabe lo que hizo don Américo? Don Américo, pues, no se defendió, no buscó abogado y no se defendió en ese juicio. Y ahí lo que dijo fue lo siguiente: señores, no estoy listo para ser juzgado. Al escribir el artículo por el cual se me imputa un delito, he entendido cumplía un deber de dominicano. En mi calidad de ciudadano dominicano no puedo reconocer en la República Dominicana la existencia de otra soberanía sino la de mi patria. Toda suplantación de esta soberanía, sea cual fuera el principio invocado, no es ni será a mis ojos sino un hecho de fuerza. Por consiguiente, y puesto que creo que no es ningún delito y que no puedo reconocer ninguna jurisdicción sobre mí a este tribunal, no he venido a defenderme. He comparecido solamente por la fuerza. Es decir, yo no estoy aquí para defenderme. Yo soy un dominicano y este no es un tribunal dominicano. Hagan lo que usted le dé su maldita gana. Yo he venido aquí por fuerza. Por fuerza he comparecido a este juicio. Fíjense cuál era el coraje de este hombre que era don Américo Lugo. Entonces, ahora paso a citar lo que dice don Américo sobre Francisco de Rosario Sánchez. Lo que dice don Américo, porque es importante que sepamos que aquí solo había un padre de la patria. Aquí solo había un padre de la patria. Lamentablemente no era Duarte. El padre de la patria era Francisco del Rosario Sánchez. Y si se hubiese establecido un padre de la patria bajo el dominio de el nacionalismo dominicano, no de la familia Sánchez como se quiso establecer, que por su participación en el gobierno tuvieron mucha influencia. No. Era la intelectualidad en gran medida que pensaba eso. Y eso, desde luego, gracias a Dios, evolucionó. Y se establecieron otros parámetros. Pero el padre de la patria era Sánchez. Es discutiendo un monumento al padre de la patria, Sánchez, que surge el debate sobre los otros padres de la patria. ¿Y dónde dejamos a Duarte, por ejemplo? Y surge el debate, pero el padre de la patria era Francisco del Rosario Sánchez. Entre otras cosas, por esto que resalta un hombre como don Américo Lugo. Dice Américo Lugo lo siguiente: cuando la hora de la creación de la República Dominicana hubo llegado, existía ya lo necesario, una familia prócer y un vástago genial, Francisco de Rosario Sánchez. Ninguna familia, a nuestro humilde juicio, acaso en toda América, tuvo más vocación patriótica. El hogar de la familia Sánchez fue el principal hogar del patriotismo dominicano que creó esta república nuestra. Es una familia de próceres. Narciso Sánchez, prócer dominicano que dio a su hijo el ejemplo de la conspiración contra Haití cuando éste tenía solo 6 años de edad. Entre los ascendientes de los héroes de nuestra emancipación política, Narciso Sánchez es tal vez la más alta figura prócer. Fue uno de los hombres más dedicados de la Puerta del Conde. María Trinidad Sánchez, de carácter belicoso y heroico, es heroína ella misma de la belleza moral deslumbradora. Y entonces, él dice que, entre otras cosas,
Trujillo le había pedido una opinión en el año de 1943 sobre el tema este de los padres de la patria, que ya ustedes saben que Ulises Serou lo había definido. Y en esa opinión, en la carta que le envió a Trujillo, él dice lo siguiente: no hay sino un padre de la patria dominicana, Francisco Rosario Sánchez. Él es quien encarna la independencia. Si se le suprime, sería absolutamente imposible escribir la historia de esta. Cuando llegásemos al punto culminante, tendríamos que callarnos, porque no se habría realizado el 27 de febrero. Todos los demás próceres hicieron esto o aquello, trinitarias, trabucazos, etc. Pero Francisco Rosario Sánchez es quien asume la inmensa responsabilidad creadora, y desde una almena de baluarte, espera, espada en mano, proclama el 27 de febrero de 1844 a la faz del mundo la separación, es decir, la república. Y entonces dice Lugo que Sánchez no necesita de la historia como Duarte y Mella, es la historia la que necesita de Sánchez. Y prosigue en sus explicaciones. Y entonces, a este planteamiento es que responde después el libro sobre el mito de los padres de la patria de Juan Isidro Jiménez Grullón, en el que entonces él trata de denostar tanto la figura de Sánchez como la figura de Mella y proclama que solo hay un padre de la patria, que es Juan Pablo Duarte. Duarte ha sido rescatado en el tiempo. Duarte ha sido rescatado en el tiempo porque en la época en la que actuó y vivió, su proyecto fue un proyecto minoritario. Fue un proyecto minoritario que con el tiempo fue evidenciando sus razones. Y yo no tengo la menor duda de que Duarte es el ideólogo de la independencia dominicana, que Duarte es la figura principal, la figura principal. Primero era el verbo y el verbo era Dios, es decir, el que concibe la idea y de manera coherente trata de llevarla a la práctica es Juan Pablo Duarte. Por las circunstancias que se dieron, no la pudo llevar, no la pudo encabezar, aunque sí espiritualmente siempre estuvo presente, porque tiene que salir huyendo en el año de 1843 por la persecución de Charles Gerard, y trata desesperadamente desde el exilio de ayudar, de colaborar, y sus planes fueron siempre frustrados, pero indiscutiblemente que su papel está ahí. No era un líder militar, no era un hombre, digamos, que tuviera esas dotes, pero no la necesitaba, como no la necesitaba tampoco José Martí. Entonces, quería resaltar eso solamente para que ustedes vean en qué dimensión estaba colocado Francisco del Rosario Sánchez.